Hola. Hola, buenas tardes. Sí, perfecto. A Duarte no lo veo, no la veo, no lo veo, no sé. Y a Agustina tampoco. Buen día, doctor. Buen día, doctor. Duarte Lucía es mi nombre. Tengo la cámara mojada, por eso no se puede ver. ¿Me escucha? ¿Y cómo va a ser para rendir? ¿Me escucha? No, bueno, le pido el celular a mi viejo, a mi papá, perdón. Ya rendí así. Bueno. Disculpe. Bueno, y Agustina se fue. Somos pocos hoy. Sí. Bueno, mejor. Quiere decir que saben. No, lo que pasa es que se rinde otra materia, capaz que por eso. ¿Cuál rinden? Reales. Y no hay horario fijo porque es oral, entonces podés estar, la están esperando. Claro. Jornada larga. Bueno, ¿qué quieren ver? ¿Cuándo rinden? ¿El lunes? ¿O el viernes? Miércoles, ¿no? ¿Qué día rinden? Jueves 8 creo que es. El jueves falta, 8. falta. Falta. El lunes nos queda también. El lunes nos queda una clase también. Buenísimo. A nosotros nos quedaba ver, que yo dije que quería explicar un poquito, pero es muy fácil, intervención y administración judicial, ¿sí? Intervención y administración judicial. Embargo, ya lo habíamos terminado y las demás medidas las pueden leer ustedes, no tienen complicaciones, es un artículo, no trae complicaciones. Intervención y administración judicial, por ahí me gustaría primero ver la diferencia, y después ver algunos artículos de esos temas. Obviamente se refiere o está dirigida esta medida cautelar a dos hipótesis específicas, ¿no? o a dos cuestiones específicas. En un caso es cuando se requiere la presencia de algún auxiliar de la justicia a los fines de controlar fundamentalmente cuando el objeto de los bienes, cuando el objeto de los juicios sean bienes capaces de producir frutos, ¿sí? Capaces de producir frutos. Entonces, a los efectos de ejercer un control durante el proceso y como medida cautelar para tener una rendición de cuentas fundamentalmente de esos frutos que la cosa pueda ir produciendo, se puede pedir una intervención judicial. Y el otro caso típico es el que establece la ley de sociedades, ¿sí? Que es los casos donde un socio o comunero piden la intervención a una sociedad cuando se hayan agotado los mecanismos previstos en el estatuto de la misma y no pueda obtenerse por esa vía la solución a las cuestiones que quiero averiguar. Entonces, la intervención es una medida cautelar que como particularidad, ¿cuál tiene? No desplaza a los directores o al administrador de la cosa, sino que el juez designa un vedor que va a actuar conjuntamente con la administración. No hay desplazamiento de la administración, ¿sí? Que sí la hay en la administración judicial. Esa es la diferencia entre la intervención y la administración, ¿sí? La intervención tiene una función más de veeduría, de contralor, y la administración, que se da por los mismos motivos, es cuando es indispensable sustituir a la administración actual a los fines de garantizar la existencia o la continuidad de la cosa o la continuidad de una sociedad. Entonces, en ese caso, en lugar de intervenirla,
se produce una administración, se designa una administración judicial, ¿sí? Que va a desplazar a la administración que hasta ese momento controlaba la cosa y la va a modificar o la va a cambiar por una designada por el juez. Esto pasa mucho también en los consorcios, ¿sí? En los consorcios, pasan los consorcios cuando hay remoción del administrador, pasan los countries, en los barrios cerrados, ¿sí? En todos los lugares donde haya administración puede suceder que se pida una intervención o una administración judicial. Pero fundamentalmente quería que supieran esas diferencias. El administrador judicial obviamente va a percibir honorarios. El código dice que hasta que no esté concluida y aprobada su gestión no va a percibir honorarios definitivamente, pero establece que si en el plazo de 6 meses, o sea, si la administración se prolonga por más de 6 meses, puede empezar a cobrar periódicamente una remuneración a cuenta o a saldo de la liquidación final, ¿sí? Porque claramente le va a demandar, si vos sos, por ejemplo, administradora de un consorcio, te va a demandar un laburo que te lo tienen que pagar, ¿no? Claramente. Bueno, obviamente, la principal obligación que tiene tanto el interventor como el administrador es el de rendir cuentas, ¿sí? Es una obligación que surge innata, y cuando ustedes ven el proceso de rendición de cuentas, uno de los casos es el de los administradores o interventores judiciales, ¿sí? Porque tienen que mantener permanentemente informado al juez sobre la marcha y sobre la corrección de las cosas que quiso corregir con la medida cautelar, obviamente. Básicamente es esto. No es complicada, se rige por las mismas reglas que cualquier medida cautelar, ¿sí? Verosimilitud del derecho, peligro en la demora y eventualmente una caución. Recuerden que son 6 artículos, del 222 al 227. Lo pueden leer. Josefina, ¿ibas a preguntar algo? No dije nada. No, pero pensé que querían. Bueno, ¿de qué quieren, qué dudas tienen? ¿Qué quieren preguntar? Profesor, ¿tiene que ser de los temas que usted dio en clase o puede ser de otro? No, por favor que sean de la materia los temas, aunque sea. No, sí, no, de la materia. De reales puede ser. No, me refería a, no sé, tengo unas dudas sobre recurso extraordinario, por ejemplo. Y no Qué raro, qué raro, qué raro. ¿De ¿Por? cuál recurso extraordinario? ¿Provincial o nacional? No, en nacional. Sí, Estaba mirando los apuntes que hay en el campus y de repente surgió, no sé, pensé que no existía, otro recurso distinto. O sea, yo tenía entendido que está el recurso extraordinario federal, después, bueno, en ese mismo ítem de la bolilla está el persaltum, está el certiorari, pero en este apunte... ¿Cuál más así? ¿El de sentencia arbitraria? No, ese de última, ya la palabra ya me lo diferencia, pero este es recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema. Sí, pero eso no es recurso ordinario, es recurso ordinario. Claro, lo que pasa es que está en ese mismo apunte, entonces me confundió. Claro, pero sí, pero es un recurso ordinario. Claro, es un recurso, claro, sí, ya me parece. Por eso. Ese por eso recurso, no lo ese recurso, generalmente del Cerro lo explica, está determinado por la ley para determinado tipo de casos. Fundamentalmente estaba previsto en todo el sistema previsional, ¿sí? El recurso ordinario ante la Corte contra las decisiones de la Cámara Nacional de la Seguridad Social, ¿sí? Y hay otros casos más, pero fue declarado inconstitucional ese recurso, fue declarado inconstitucional creo que por la sala comercial de la capital federal, no me acuerdo bien el fallo porque no es un tema que lo tenga fresco ahora, pero fue declarado inconstitucional porque en principio establecer un recurso ordinario ante la Corte
lo que hace es suprimir las jurisdicciones locales. Entonces, hay un problema de constitucionalidad, ¿sí? Porque los juicios tienen que empezar y terminar ante la justicia de las provincias. Excepcionalmente, por vía de recurso extraordinario, vos podrías llegar a la Corte, ¿sí? Pero al establecer un recurso ordinario, lo que estarías haciendo es que algunos casos que son de competencia de las provincias terminen necesariamente en la Corte de la Nación, y eso es lo que está violando la jurisdicción de las provincias, o la autonomía de las provincias. No recuerdo bien el fallo, pero sé que cuando Del Cerro pregunta algo de esto, les va a preguntar ese tema. La inconstitucionalidad. Que sí. No, pero que yo lo que puedo hacer, porque conozco el tema, pero no recuerdo bien el fallo. Entonces, lo que yo puedo hacer es el lunes que viene dárselos. Estaría bueno porque, bueno, recurso extraordinario federal y todo lo que implica, a mí me complica muchísimo, me parece. Pero esto no es, te vuelvo a decir, no es extraordinario. No, me quedó claro, pero justo está en el mismo apunte, a eso me refiero. En el mismo apunte donde están todos los recursos extraordinarios federales, está puesto este en el medio. Entonces me confundió, dije, ¿de dónde salió este? El recurso ordinario ante la Corte se los doy la clase que viene y les doy el fallo este que les digo, que es de la Cámara Comercial, y les doy más precisiones. Genial, buenísimo, gracias. ¿Qué más? Por ahí no, lo que puede pasar también es que como todavía no han leído la materia a fondo, porque están con otras materias, si quieren, hacemos un repaso grande el lunes que viene. Yo para que no pierda tiempo ni ustedes ni yo. Y eso te iba a decir, preguntas muy específicas no tengo porque tengo todo resumido y todo medio planteado, pero nada profundo porque estoy con reales. Bueno, estudien reales, aprueben reales si Dios quiere, y el lunes que viene lo que hacemos es un repaso general, ¿sí? Hacemos un repaso general de preguntas y de los temas de las dudas que les hayan quedado. Total, nos queda una clase. ¿Les parece bien? Sí, buenísimo. Sí, perfecto. Bueno, de medidas cautelares, que era mi tema, ¿les quedó alguna duda? Así ya se lo cierro. Las medidas cautelares en particular que no sea el embargo, las vemos desde el apunte, ¿no? No, espera. La clase pasada dimos embargo. Vimos inhibición general de bienes, la diferencia que tenía con el embargo. ¿Sí? Vimos, y hoy les expliqué intervención y administración judicial y les dije que el resto las lean, que son un artículo. No les va a tener ningún... Sí, por eso. Pero me faltaban esas, el resto No, embargo, clase de embargo, y vimos las diferencias con la inhibición general de bienes respecto de los privilegios y respecto de la inscripción de las mismas, cuál genera privilegio, cuál no genera privilegio. ¿Sí? Y le vimos la diferencia también, y vimos también la diferencia entre el embargo y el secuestro. Que les dije que el secuestro era sobre la cosa litigiosa y el embargo era sobre cualquier bien mueble o inmueble del deudor. Por eso, en cuanto a medidas cautelares, la principal nos basamos en embargo y después en las otras diferencias o puntos. Y sí, te vamos a preguntar seguramente diferencias porque la verdad que no hay, me vas a ver que son de un artículo, entonces que no revisten mayor complejidad. ¿Sí? Vimos también el objetivo de la anotación de litis, ¿sí? Vimos el objetivo de la anotación de litis, que era despojar de buena fe al tercer adquirente, y vimos también, cuando vimos medidas cautelares en general, vimos que hay determinados tipos de procesos donde la anotación de litis la determina el juez de oficio. Dijimos que un caso eran las usucapiones y otro caso eran los juicios sucesorios, donde el juez está facultado a inscribir una anotación de litis en el registro sin que se lo pidan las partes. Porque es una excepción a la regla de que las medidas cautelares proceden a pedido de parte. Sí, por eso vimos como tocamos todos los temas, pero el resto... El que vimos profundamente es el embargo, obviamente. Sí, ni hablar. Que vimos artículo por artículo. Bueno. ¿Alguna pregunta más? No, profesor. Bueno, nos vemos el lunes entonces. Estudien. Dale.
Dale, muchas Gracias. gracias. Bueno, Chau, hasta luego. gracias. Chao.